Doctor, puede dar inicio a la sesión, doctor. Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Una vez más agradeciendo a Cefocat por la invitación para estar aquí y dictar un nuevo curso, esta vez sujetos procesales y diligencias o actos de investigación de las diligencias preliminares. Eh, Muy buenas noches con todos nuevamente. Vamos a iniciar. Voy a poder transmitir unas diapositivas. A ver, un momento. Bien, ahí está. Hoy día vamos a hablar sobre los sujetos procesales y las diligencias de investigación en la etapa de diligencias o en la subetapa de diligencias preliminares. Antes de iniciar de lleno con el tema, siempre es bueno realizar un breve recordatorio de nuestro sistema procesal penal, que en este caso es un sistema acusatorio adversarial, para algunos también garantista, y también sobre lo que es el proceso penal. Bien, nuestro sistema penal actual, como lo mencionaba, es un sistema acusatorio adversarial. Es adversarial porque existe una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes. Es acusatorio porque existen dos partes en el proceso, una acusa y otra defiende. Y es oral porque el rebate final en el juicio es meramente oral, así como en las distintas audiencias que se llevan a cabo. Ello con la finalidad de generar convicción a través de la inmediación, que es uno de los principios de este proceso. Bien, el proceso penal tiene tres etapas muy marcadas. La etapa de investigación preparatoria, que dentro de ella está contenida las diligencias preliminares y la etapa propiamente dicha de la etapa de investigación preparatoria. Luego de ello tenemos la etapa intermedia y finalmente la etapa de juicio oral. Esto es el proceso penal común. Después viene la segunda instancia, pero nosotros nos vamos a centrar en esas etapas. Las diligencias preliminares, que es la subetapa, la primera subetapa de la investigación preparatoria, inicia con la denuncia. La denuncia ya sea en vía policial, directamente al Ministerio Público, ya sea anónima, eh, inicia o da paso a la calificación del hecho. El representante del Ministerio Público califica el hecho y con la información que se ha brindado puede subsumir inicialmente esa conducta o ese hecho en un tipo penal. O si es que él considera y ve que el hecho denunciado no tiene ningún ápice de ilegal o ilicitud, puede archivar liminarmente la denuncia. La etapa de diligencias preliminares tiene un plazo máximo para procesos comunes de 120 días, 8 meses para procesos complejos y 36 meses para casos de crimen organizado. Esta etapa vence o acaba con la emisión tanto de la disposición de formalización de la investigación preparatoria o con la disposición de archivo, que le dice, o no continuación de la investigación preparatoria. Una vez que en el caso para ampliar se emite la disposición de investigación preparatoria, nuevamente existen otros plazos, 120 días para plazos comunes, 8 meses para complejos y 36 meses para casos de crimen organizado. Sin embargo, en la etapa de investigación preparatoria se puede prorrogar por única vez estas etapas por un plazo adicional en el caso de investigación preparatoria de 60 días más, perdón, en el caso de delitos comunes 60 días más, en el caso de casos complejos 8 meses más y en el caso de crimen organizado 36 meses más. Esta etapa de investigación preparatoria finaliza con la conclusión de la investigación preparatoria, ya sea emitido por disposición fiscal o por un auto que ordena la conclusión de la investigación preparatoria. Luego, da paso a un periodo de 15 días a 30 días, dependiendo de la complejidad del caso, para emitir eh, el requerimiento ya sea acusatorio o el requerimiento de sobreseimiento. Ambos requerimientos pasan un control judicial o jurisdiccional en el que el juez evalúa que se cumplan con los requisitos formales o de fondo de las acusaciones y del sobreseimiento.
Pasado esto, pasado el control, llegamos a la etapa de juicio. La etapa de juicio inicia con el auto de citación a juicio y, bueno, da pie a que se haga las audiencias, las sesiones de audiencias, donde el Ministerio Público alega o da sus alegatos de apertura, se hace la actuación probatoria y se hacen los alegatos de clausura. En el mismo sentido, la defensa y el actor civil. Entonces, estando ya ubicados en todo lo que es a grandes rasgos este proceso penal común, vamos a poder nosotros identificar, vamos a pasar a identificar cuáles son los sujetos procesales que intervienen dentro de él. El juez penal es evidentemente no el principal, digamos, pero es quien vela porque se cumplan los derechos y las garantías procesales, tanto para el Ministerio Público, para la defensa, como para los siguientes sujetos procesales como el actor civil, el tercero civilmente responsable y el agraviado. Ahora, el juez penal. Eh, los jueces que intervienen dentro del proceso penal son el juez de investigación preparatoria, los jueces penales colegiados, los jueces penales unipersonales. El juez de investigación preparatoria, entre sus funciones principales, es conocido también como el juez de garantías, es tutelar los derechos del imputado durante la etapa de investigación preparatoria, autorizar la constitución de las partes, hablando del actor civil y del tercero civilmente responsable, y controlar el cumplimiento de los plazos. Además a esto, el juez de investigación preparatoria tiene la labor de controlar los requerimientos que pide el Ministerio Público, como por ejemplo medidas limitativas de derechos, y también la, tiene la obligación de tutelar los pedidos de la defensa, por ejemplo, en una audiencia de tutela de derechos, en una audiencia de control de plazo, en una audiencia de actos de denegatoria de actos de investigación. Luego tenemos los juzgados penales colegiados. eh, los penales, eh, los juzgados penales colegiados juzgan y sentencian en los procesos penales que se siguen contra delitos cuya pena mínima es mayor de 6 años. O sea, el extremo mínimo de la pena abstracta señalada en el tipo penal debe ser mayor a 6 años de pena privativa de libertad. Y los juzgados penales unipersonales, en el mismo sentido, juzgan y sentencian en los delitos que son en el extremo, en los que no son conocidos por los jueces penales colegiados. O sea, el extremo mínimo son de menos de 6 años. El extremo máximo son menos de 6 años. Sin embargo, también tenemos las salas penales superiores que están constituidas por jueces superiores y su principal responsabilidad es conocer el recurso de apelación contra los autos y sentencias expedidos por los jueces de investigación preparatoria y los jueces penales, ya sean colegiados y unipersonales, en los casos previstos en la ley. También pueden dictar medidas limitativas de derechos a solicitud del fiscal superior. Y luego tenemos la Sala Penal de la Corte Suprema, que está conformado por jueces supremos, quienes conocen los recursos de casación interpuestos contra las sentencias, autos expedidos en segunda instancia por las salas penales superiores en los casos previstos por la ley y también las acciones de revisión. Bien, el siguiente sujeto procesal es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo regulado a través de la Constitución. Es también el titular de la acción penal y defensor de la legalidad. Quiere decir que no solamente actúa como un ente que busca sancionar a quienes cometen actos eh, ilícitos, sino que dentro de su actuación durante la etapa de investigación y hasta la formulación del requerimiento acusatorio, defiende de que estas personas que se encuentran en calidad de investigados o imputados se cumplan todos los derechos y garantías que a ellos les corresponden. Es titular de la acción penal porque está facultado por la Constitución para perseguir los hechos ilícitos. No existe otro organismo encargado de perseguir la acción penal. El Ministerio Público, a través de los fiscales, es el director de la investigación. Es el que elabora la estrategia para poder abordar un hecho delictivo y cuáles van a ser los actos de investigación que se van a realizar con la finalidad tanto de acreditar el hecho, de la vinculación del imputado con el hecho y también de manera objetiva, ese es el siguiente punto, también tiene que recabar elementos de descargo cuando la defensa y cuando el representante del Ministerio Público lo considere. Si ve que el hecho denunciado o el hecho ilícito finalmente no convence y no se logra encontrar elementos de cargo, pero sí existen elementos de descargo, posiblemente se puedan encontrar elementos de descargo a través de la tesis activa de la defensa, entonces tiene que
solicitarlos o tiene que disponerlos. Y el Ministerio Público, a través de los fiscales, actúa con independencia. ¿Qué quiere decir? Que cada fiscal es independiente. No puede venir un fiscal, ya sea de mayor jerarquía, e inmiscuirse en una investigación de un fiscal de menor jerarquía, puesto que cada uno es independiente. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones a grandes rasgos del Ministerio Público a través de los fiscales adjuntos y provinciales y los superiores también que tienen actuación? Bueno, recibe y califica la denuncia respecto a los delitos públicos. Dispone la actuación de actos urgentes e inaplazables para determinar la procedencia de la acción penal. Esto, el segundo punto es importante. Cuando nosotros nos referimos a actos urgentes e inaplazables para determinar la procedencia de la acción penal, nos estamos refiriendo a los actos de investigación que se realizan dentro de las diligencias preliminares y que más adelante también es parte de este tema. Vamos a desarrollar cuáles son aquellos, los más comunes que se llevan a cabo en esta etapa. Controla jurídicamente el desarrollo de la investigación y define su estrategia. La investigación Dentro de la investigación, el Ministerio Público puede llevar a cabo actos especiales de investigación. Puede hacer, a través de medidas restrictivas, búsqueda de pruebas. Y puede imponer, solicitar, perdón, al juez que se imponga alguna medida limitativa de derechos, ya sea personal o cautelar. Y también, como le he dicho, define su estrategia. Garantiza el derecho de defensa del imputado. Esto es parte al inicio decíamos que es defensor de la legalidad. No por ser un ente que tiene el monopolio de la acción penal, de la persecución penal, quiere decir que va a dejar de lado los derechos de los imputados. No, también se encarga de garantizar los derechos de la defensa del imputado. Requiere al juez de investigación preparatoria las medidas limitativas de derechos necesarias. Sí, cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Código Penal, Código Procesal Penal, tanto para las medidas limitativas personales como reales, eh, el representante del Ministerio Público puede requerir al juez de investigación preparatoria se aprueben estas medidas limitativas. Formula y sustenta el requerimiento acusatorio de sobreseimiento. Al finalizar la investigación preparatoria y al evaluar con objetividad los elementos recabados durante esta etapa, el representante del Ministerio Público puede tanto emitir un requerimiento acusatorio como un requerimiento de sobreseimiento. Si es un requerimiento acusatorio, el fiscal como tiene que elaborar una teoría del caso para el juicio oral. La teoría del caso, ya en otro diplomado lo hemos visto como técnicas de litigación y teoría del caso, consiste en elaborar pues, los alegatos de apertura, verificar cuáles son los mejores medios de prueba que va a llevar a juicio y actuarlos y concluir con los alegatos de clausura. Finalmente, también tiene la facultad y la función de interponer los recursos de apelación o casación según sea la situación específica. Luego tenemos a otro de los sujetos procesales, que es el imputado. El imputado es el objeto de imputación penal. El imputado es la persona sobre la cual recae una imputación penal como autor o partícipe de algún hecho ilícito. Al imputado le asisten garantías y derechos. Es bien conocido el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado o investigado y juzgado en un plazo razonable, el derecho a no ser coactado para declarar, las garantías al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el trato digno. Ahora, para ser imputado debe tener cierta capacidad procesal. Eh, por ejemplo, podemos hablar de capacidad procesal como la capacidad tanto física como mental para poder ser sometido a un proceso común. Si una persona tiene alguna anomalía psicológica que no le permita entender el sentido de la norma, entonces estamos ante un inimputable. Y si estamos ante un inimputable, no puede ser juzgado en un proceso común, sino en un proceso para inimputables para que se le imponga alguna medida de seguridad. Bien, ¿cuáles son los derechos que le asisten al imputado? El conocimiento de cargos, siempre. Así sea en etapa de diligencias preliminares,
y mucho más en la etapa de formalización de investigación preparatoria, donde ya debe haber una imputación necesaria, el investigado o el imputado siempre debe tener conocimiento de los cargos. Se debe comunicar el estado de su detención a quien corresponda y también los motivos por su detención. Eso es el conocimiento de cargos. Siempre debe estar asistido por un letrado, ya sea un abogado defensor particular o un abogado defensor de oficio, puesto que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, garantiza siempre que todas las personas sometidas a un proceso judicial o penal deban ser asistidos o deban tener una defensa. El imputado puede abstenerse a declarar como parte del derecho a la no autoincriminación y el imputado no puede ser tratado coactivamente con la finalidad de obtener algún tipo de declaración o algún tipo de información que finalmente lo perjudique. El imputado tiene derecho a ser examinado por un médico de ser necesario. Siempre que, imaginemos que esté con prisión preventiva o se encuentre con detección preliminar y la situación haga que sea necesaria la atención de este por un médico, este es su derecho y lo puede solicitar, no se le puede negar. No puede ponerse en peligro su vida ni su integridad física. Bien, el abogado defensor. El abogado defensor, como manifestación, es el representante del imputado con conocimientos técnicos frente al juzgador y al persecutor penal, que es el Ministerio Público. ¿Cuáles son las funciones del abogado defensor? Primero es asesorar al reo. Tiene derecho a interrogar, a participar en todas las declaraciones testimoniales, porque está impedido de participar en las declaraciones de otros coimputados, participar en todas las diligencias que el representante del Ministerio Público disponga, aportar medios de prueba, tener acceso a la carpeta fiscal y al expediente judicial. Si el imputado se encuentra privado de su libertad, ya sea por una detención preliminar, por una prisión preventiva, o en su defecto por una sentencia condenatoria, tiene el derecho el abogado defensor a poder entrevistarse con su defendido. Asimismo, tiene derecho a poder interponer los medios de defensa y otros. Tiene derecho a interponer una tutela de derechos en caso considere que se ha vulnerado algún derecho fundamental. Tiene derecho a poner algún control de plazos cuando la investigación preliminar en su defecto las diligencias preliminares superen el plazo establecido. Tiene derecho a poner medios técnicos de defensa, a presentar observaciones a la acusación, etc. El actor civil. El actor civil es quien sabemos que dentro del proceso penal existen dos pretensiones, tanto la pretensión penal como la pretensión civil. La pretensión penal es el monopolio del Ministerio Público, es quien se encarga de perseguir el delito, y por otro lado tenemos la pretensión civil, que si es que no existe un actor civil, también se encarga el representante del Ministerio Público de hacer un cálculo de cuánto sería la reparación civil por el hecho delictivo, ya sea, digamos, no estamos hablando de casos de lavado de activos como de casos de robos agravados. Siempre, en cualquier tipo de delitos, existe una reparación civil. Entonces, el actor civil, cuando se constituye oportunamente, es quien ejerce la pretensión civil y el Ministerio Público ya no puede pronunciarse respecto a ese extremo. Cuando se constituye el actor civil, queda proscrito ya para ir a otra vía para poder pedir esta reparación civil. O sea, la vía civil ya no puede. Una vez que se constituye, ya no puede, es en la vía penal donde debería de hacerlo. ¿Y cuál es la oportunidad para constituirse? Bueno, el actor civil puede constituirse desde la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria hasta antes de la conclusión de la misma. La conclusión puede ser mediante una disposición fiscal o mediante un auto donde el juez, después de un control de plazo, ordene que se concluya la investigación en un plazo determinado.
Se rige bajo el principio dispositivo, pues esto es el actor civil, es el que va a emitir o ofrecer los medios de prueba que le permitan sustentar su pretensión, ¿no? Y después tenemos que el actor civil debe estar legitimado, y lo vamos a ver a continuación cómo es que podemos evaluar si es que se encuentra o no legitimado. Muy bien. El actor civil, por lo general, se desprende de lo que es del agraviado. Y para eso vamos a tener que ir al código para poder entender quiénes son considerados como agraviados en el proceso penal. Es en el artículo 94, si no me falla la memoria. Ah, sí, 90. Sí, 94. Bien, el artículo 94 nos establece otro sujeto procesal, que es el agraviado. El agraviado es considerado agraviado todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Eh, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado, tendrán la condición de estos en el orden sucesorio, por ejemplo, sus hijos o sus sobrevivientes. Sie- Siempre esto regido bajo las leyes o lo previsto en el Código Civil. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. Y en el inciso 4 de ese artículo señala que son considerados agraviados las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú. Bien, ellos son los que tienen la calidad de agraviados. Ellos también tienen la legitimidad para constituirse en actores civiles. Pero, ¿qué sucede cuando concurren muchas peticiones para la constitución de actor civil? El código nos da dos salidas. En el caso de el inciso 2, en el artículo 94, inciso 2 que dice, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado, quienes ahora van a ser agraviados van a ser sus sucesores, o sí, sus sucesores. Ahora, no todos pueden ser considerados actores civiles o pueden constituirse como actores civiles. Entonces, el código nos dice, según el orden sucesorio, conforme al Código Civil, de encontrarse por ejemplo, si tenemos en el orden sucesorio a hijos y luego tenemos hermanos, quien es más cercano al agraviado son los hijos. Entonces, ellos son los que tienen el derecho de constituirse en actores civiles y los demás son dejados de lado. Sin embargo, si frente a a dos personas que se quieren constituir como actores civiles y tienen el mismo orden sucesorio, imaginemos que dos hijos agraviados por el fallecimiento por un homicidio de su padre se quieren constituir de manera independiente, el juez de investigación preparatoria lo que hace es designar un apoderado en común para que defienda sus mismas pretensiones. Ahora, la otra salida es respecto al artículo 94, inciso 3, que dice que también serán considerados agraviados los accionistas, socios asociados o miembros respecto a los delitos que afecten a una persona jurídica cometido por quienes la dirigen, administran o controlan. En este caso también vemos una concurrencia de posibles actores civiles. Ante ello, si se diera una solicitud diferente o individual por cada uno de ellos, lo que hace nuevamente el juez de investigación preparatoria es designar un apoderado común. Bien, ¿cuáles son los requisitos formales y elementos materiales que debe contener la solicitud de constitución de actor civil? Bien, primero, las generales de ley de la persona física que se va a constituir, que constituye pues, su nombre completo, su domicilio real, su número de DNI, su domicilio procesal. Y en el caso de ser una persona jurídica, pues debe concurrir su representante, adjuntando siempre
el poder por el cual obtiene esa representación. También debe ir el nombre del imputado y o tercero civilmente responsable. Eh, Más adelante vamos a ver en qué momento se puede constituir un tercero civilmente responsable. Y además debe realizar dentro de su solicitud de constitución un relato circunstanciado del delito y la justificación, tanto fáctica como jurídica, de su pretensión. Por ejemplo, en un caso hipotético, digamos que una persona ha sido mm, víctima de un delito de robo agravado, en la que en horas de la noche entraron a su domicilio dos delincuentes y de una caja fuerte se sustrayeron joyas y dinero, que le pertenecían a la esposa a la madre o la esposa o la mujer que vivía en esa casa. Entonces, lo que debe hacer dentro de su solicitud de constitución de actor civil es apoyarse en la disposición de formalización, porque recordemos que la constitución de actor civil es después de emitida la disposición de formalización, apoyarse en esa disposición para hacer un relato circunstanciado de delito y luego justificar su pretensión a través, por ejemplo, tanto de temas de elementos probatorios, prueba documental, en el que acredite cuál es el valor de cada uno de los bienes que han sido sustraídos, la preexistencia de estos y el valor de cada uno de los bienes actuales. Porque, por ejemplo, digamos que actualmente el precio del oro, de las joyas, no era el mismo que hace 10 años, imaginemos, ¿no? Entonces, para eso puede apoyarse en prueba documental, ya sea en las boletas, como en cotizaciones o incluso en pericias, ¿no? Con la finalidad de justificar el monto de su pretensión, porque es ahora el actor civil quien se va a encargar de, digamos, discutir este tema en juicio oral. ¿Qué más? ¿Qué otras facultades tiene el actor civil? Pues el actor civil puede deducir nulidades, puede ofrecer medios de investigación y de prueba. Esto hace referencia a que, por ejemplo, para poder sustentar la pretensión eh, de la reparación civil, el actor civil puede solicitarle al Ministerio Público que se hagan o se actúen ciertos actos, ciertas diligencias para poder obtener ellos elementos que permitan sustentar su pretensión, así como pueden ofrecer medios de prueba y al participar en los actos de investigación y de prueba, puesto que su participación debe ser activa porque a partir del momento de que se constituyen como actor civil, ya el Ministerio Público deja de perseguir la reparación civil y se centra netamente en la reparación, en la pretensión penal. Al ser así, es necesaria la participación del actor civil en todas las diligencias posibles para finalmente, dentro de ya sea declaraciones, algún tema de pericias, pueda él participar y dirigir las declaraciones o las pericias en el sentido de poder acreditar o justificar su pretensión civil. También puede intervenir en el juicio oral, puesto que también en el juicio oral se discute eh, tanto la pretensión penal como la pretensión civil y es ya obligación del actor civil poder sustentar ella en ese juicio oral. Puede interponer los recursos impugnatorios correspondientes y también puede intervenir en el procedimiento para la imposición limitativa de derechos siempre y cuando se relacione con la pretensión civil. Por ejemplo, puede participar en una confirmatoria de incautación, puede participar en una audiencia para congelamiento de bienes, congelamiento de cuentas, como con la futura objetivo de poder usar estos para poder satisfacer su reparación civil. Bien, luego tenemos al querellante particular. El querellante particular es quien asume la acción penal privada para ciertos delitos, específicamente para delitos contra el honor y para las lesiones leves culposas. El querellante particular solamente puede ser aquel titular del bien jurídico ofendido, lo que quiere decir que, por ejemplo, muy distinto es en la acción penal pública, en que el que puede denunciar para dar inicio a unas diligencias preliminares puede ser cualquier persona que haya tomado conocimiento de un hecho ilícito. Sin embargo, en el proceso especial de delitos de acción privada, el querellante particular que acciona y que inicia la querella debe ser el titular del bien jurídico ofendido. Dentro de
Dentro del proceso especial de delitos de acción privada, el creyente particular tiene la facultad de poder desistirse. Imaginemos que durante el transcurso del proceso, tal vez de alguna forma, en sede notarial o por conciliación o por transacción, logran llegar a un acuerdo. Entonces, el creyente particular puede desistirse de su pretensión penal, o también existe la facultad de desistimiento tácito, cuando el creyente particular no participa en las audiencias que cita el juez sin justificación alguna. Se rige el creyente particular bajo los principios de aportación de parte, puesto que aquí no existe el Ministerio Público, no participa el Ministerio Público para hacer los actos de investigación necesarios para poder acreditar o no el delito. Entonces, el creyente particular aporta de parte los medios de prueba y también puede solicitarle al juez, cuando sea necesario, que el juez ordene se realicen ciertos actos de investigación que le puedan permitir acreditar su pretensión penal. Bien, creyente particular puede ser una persona natural o en su defecto puede ser una persona jurídica, siempre que tenga su poder de representación. ¿Qué debe contener el escrito de querella? Bueno, se promueve por acción penal mediante el escrito de querella, el cual debe contener lo siguiente: bajo sanción de inadmisibilidad. Ojo ahí. Debe contener la identificación del querellante, su domicilio real y procesal, nuevamente el relato circunstanciado del hecho punible, y ojo aquí, el relato circunstanciado debe regirse bajo los términos de lo que es una disposición de formalización de investigación preparatoria y de una acusación, o sea, debe tener hechos antecedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Y se debe hacer una descripción de cuál sería el comportamiento o la imputación que se le hace al querellado. Asimismo, debe tener la exposición de las razones fácticas, que es lo que estamos, y jurídicas. Debe hacer el querellante, por eso es necesario siempre la participación de un abogado, debe hacer la subsunción de la conducta en el tipo penal correspondiente. Si es difamación, difamación; si es calumnia, calumnia; si es lesiones culposas leves, eh, subsumirlo la conducta ahí. Ahora, debe hacer también precisión dentro de su escrito de querella la pretensión penal y civil. Debe señalar qué es lo que espera como pretensión penal contra esta persona, por lo cual también se deben regir por el Código Penal a través de el artículo 45A, 45B, que son la determinación judicial de la pena, la ley de tercios que se conoce. Y también debe sustentar su pretensión civil. No es una mera especulación de cuánto es lo que considera él que se le debe dar por haber sufrido algún tipo de estos delitos, sino que debe sustentarlo en documentos o en pruebas. Y puede ofrecer medios de prueba. Por ejemplo, si va a acreditar la difamación, tiene que señalar cuál es lo que qué es lo que el querellado le ha atribuido a su persona, a través de qué medios ha salido. Justo hace unos días salió la confirmatoria de la sentencia contra Magali Medina, un caso también que inició por acción privada el futbolista o exfutbolista Jefferson Farfán. Aquí también ofrecimiento de medios de prueba puede solicitar en su escrito de querella al juez que como le había mencionado, que se actúe o que se realice actos de investigación que necesariamente necesiten eh, la participación del juez o la aprobación del juez. Por ejemplo, el querellante no puede ordenarle a la policía directamente que haga cierto acto de investigación o a los peritos de criminalística. Es a través le solicita al juez que el juez les ordene. ¿Y cuáles son sus facultades, sus derechos? Bueno, está facultado para participar el querellante en todas las diligencias. Puede ofrecer pruebas de cargo sobre la culpabilidad y la reparación civil. Ojo ahí, siempre tenemos que tener en cuenta que el proceso penal tiene dos pretensiones. Puede interponer los recursos impugnatorios que considere, puede emplear medios técnicos de defensa y podrá intervenir a través de un apoderado. Quiere decir que puede a través de un apoderado interponer la querella y dar inicio al proceso especial de delitos de acción privada. Sin embargo,
siempre debe personarse él cuando el juez lo cite a declarar o cuando sea necesaria su declaración. Bien, pasamos al tercero civil responsable. Es responsable solidario por los daños cometidos por los autores y partícipes del hecho punible. Para la responsabilidad civil indirecta se requiere de la presencia de dos requisitos: que el infractor penal y el presunto responsable civil indirecto subsidiario estén ligados en una relación jurídica o de hecho por un vínculo, en virtud del cual el responsable penal principal, o sea, el autor, el sujeto activo, se halla bajo la dependencia onerosa gratuita del responsable civil indirecto, y que el delito se halle dentro de una actividad normal o anormal de las funciones encomendadas en el seno de la actividad. Y el caso más emblemático para poder entender esto es el caso Odebrecht, en los que sus gerentes, a través de unas cuentas que ellos habían separado por operaciones logísticas, hacían pagos ilegales a políticos, autoridades de nuestro país, para poder así tener tanto apoyo en un futuro, si es que estos políticos asumían algún cargo popular, o para que a quienes se les pagaba como ya autoridades, los beneficien dándole la buena pro de obras millonarias, dándoles adendas adicionales de obra, con la finalidad de poder sacar la mayor parte de dinero de nuestro país. Entonces aquí podremos ver efectivamente que si bien el actor principal de la corrupción puede ser alguno de los gerentes representantes, como parte o como eh, parte de su actividad normal o anormal en este caso, de sus funciones encomendadas, es también la empresa un tercero civil responsable indirecto, porque existe tanto los dos presupuestos. Ahora, la legitimación activa la ostenta el fiscal o el actor civil responsable. Perdón, el actor civil. Eso significa que quien puede solicitar la incorporación al proceso penal de un tercero civil responsable es tanto el fiscal o el actor civil. El responsable civil debe ser emplazado o incorporado al proceso a instancia del fiscal, como lo mencioné, o del actor civil. Ellos formulan un requerimiento o solicitud motivada y se presenta luego de la formalización de investigación preparatoria y hasta antes que esta concluya, ya sea por una disposición de conclusión o por un auto que ordena la conclusión de la investigación. ¿Y cuáles son los requisitos que debe tener esta solicitud? Bueno, básicamente son los requisitos que debería tener el del actor civil. Eh, Se hace las generales de ley de las personas de la persona que lo solicita, física o jurídica, el nombre completo del tercero civilmente responsable, el relato circunstancial del delito y la justificación de su pretensión, y la prueba documental que acredite su derecho. Bien, hasta ahí, como primera parte, es un tema corto sobre los sujetos procesales. ¿Hay alguna duda que ustedes quieran plantear para poder ir respondiendo respecto a ese tema antes de pasar al otro tema? Bien, entonces, parece que no hay preguntas respecto a los sujetos procesales. Bien, antes de iniciar nuevamente ahora con las diligencias o los actos de investigación propias de las diligencias preliminares, debemos centrarnos en el proceso penal nuevamente, y específicamente en la etapa de investigación preparatoria. La etapa de investigación preparatoria, como lo he señalado al inicio, tiene dos subetapas: la de las diligencias preliminares y la de la investigación preparatoria propiamente dicha. Ahora, los plazos van en función a la complejidad del delito. A ver, acá creo que hay una pregunta. Sí, sí, Álvaro, puedes escribir tu pregunta. Disculpe, doctor. Álvaro, también puedes levantar tu manito, si no, para poderte activar el audio si deseas expresarte. Ah, ya, ha escrito su Sí, pregunta, doctor, en el chat. muy bien. Como lo había mencionado,
la constitución del actor civil puede suceder después de la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de la emisión de la disposición de conclusión o en su defecto del auto que ordena la conclusión de la investigación preparatoria. Porque debes tener en cuenta que el término de la investigación preparatoria puede suceder por dos motivos. El primer motivo, por decisión del fiscal a través de una disposición de conclusión de investigación preparatoria. Y el segundo motivo puede suceder teniendo origen en un control de plazos que ha planteado la defensa por haber superado ya el plazo máximo. Lo plantea ante el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria, al advertir que se ha superado el plazo innecesariamente, ordena a través de un auto al Ministerio Público que concluya con su investigación. Y dependiendo le puede dar 10 días para concluir su investigación según el código. Entonces, antes de esos dos supuestos, se puede constituir como actor civil. Listo. Sí, siempre hay audiencia para constitución del actor civil, porque el juez tiene que evaluar la legitimidad, como lo había mencionado, si existen concurrencia de solicitantes, entonces siempre hay una audiencia. Y también tenemos que dejar en cuenta que hay observaciones que pueden plantear la defensa. Por ejemplo, la defensa puede observar que quien está solicitando se constituya como actor civil no se encuentra legitimado porque no calza en ninguno de los eh, artículos, en ninguno de los supuestos del artículo 94. Entonces, eso también se discute en audiencia. Bien, como decíamos, la etapa de investigación preparatoria tiene dos subetapas, la de diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Ahora, ¿qué determina los plazos? Los plazos lo determina la complejidad del hecho investigado. Tenemos plazos comunes para delitos comunes, tenemos para casos complejos y para casos de crimen organizado. No es lo mismo investigar un hurto, un robo, un homicidio simple, que investigar un delito de corrupción, un delito de cohecho, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible. Y tampoco es lo mismo investigar a una organización criminal que se dedica a realizar distintos ilícitos penales y que cuenta un número abultado de sujetos que participan de investigados e imputados y que para poder llegar a acreditar su responsabilidad sería necesario practicar un número extenso de actos de investigación y actos complejos también. Entonces, esta complejidad determina la actuación del fiscal en las diligencias preliminares. ¿Qué es lo que va a desarrollar? ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cuáles van a ser las primeras diligencias que va a realizar? Y esto también se encuentra vinculado con lo que es o cuál es el objetivo de las diligencias preliminares. Y eso lo vamos a ver aquí. Bien. ¿Cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? En una suerte de síntesis, la finalidad es realizar los actos urgentes e inaplazables con la finalidad de determinar, uno, si ha tenido lugar los hechos denunciados, si los hechos denunciados tienen un carácter delictuoso, asegurar los indicios materiales del hecho delictuoso e individualizar a los involucrados. Todas estas actos urgentes que se deben realizar en las diligencias preliminares se concatenan con los requisitos que se necesita para pasar a la etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha. Para poder emitir una disposición de formalización necesitamos tener plenamente identificado e individualizado a los investigados o imputados, al agraviado, poder tener una imputación, construir una imputación suficiente. Para ello necesitamos tener claro los hechos, poder determinar los hechos de manera
organizarlos de manera en hechos antecedentes, concomitantes y posteriores. Entonces, como vemos, esta finalidad se concatena con los requisitos para pasar a la formalización de investigación preparatoria. Entonces, en ese sentido, he dividido los actos que podemos realizar durante las diligencias preliminares en tres actos o en tres clasificaciones. Los actos urgentes e inaplazables dirigidos a determinar el hecho, la existencia del hecho, su delictuosidad, a asegurar los elementos o los indicios materiales del delito y a la individualización de las personas que se encuentran involucradas. Ahora, ¿por qué fue importante lo que dije al inicio? Porque los actos de investigación en diligencias preliminares no son los mismos o no van a ser los mismos para delitos comunes, para delitos complejos, como para delitos de organización criminal. Entonces, mientras vamos desarrollando, vamos a poner en contexto, vamos a poner como ejemplos por qué son necesarios sí para esto y por qué, y por qué son necesarios para otra cosa. Bien, para determinar los hechos. Bueno, yo hasta hace poco he sido fiscal eh, y en la experiencia, lo primero que te ayuda a determinar a grandes rasgos los hechos son las declaraciones o las testimoniales. Las testimoniales eh, de los testigos presenciales como los testigos de oídas. Para determinar tú quiénes son las personas que han participado dentro de o que han tenido contacto directo con los hechos, dependiendo del delito que se ha cometido, es importante la participación del policía a pesquisa, que es quien tiene conocimiento inmediato y de primera mano del hecho. Imaginemos, por ejemplo, un homicidio que se realizó, que está de moda ahora, muy de moda ahora los homicidios, a pesar del estado de emergencia. Se realiza un homicidio en un restaurante de algún cono de Lima, ¿no? Se encuentran un sinnúmero de personas disfrutando sus alimentos y entran dos personas eh, aún no identificadas con ciertas características y dan muerte a uno de ellos que estaba cenando. Entonces, ¿quiénes son los principales testigos ahí, estrellas, para poder dar luces de cómo se realizaron los hechos? Las personas que estaban, o los comensales que estaban alrededor de donde se cometieron los delitos. Es el pesquisa quien se encarga de recabar sus datos, sus nombres, con la finalidad de más adelante traerlos a declarar. Entonces, primero, en casos comunes, como lo que he mencionado, la testimonial es un acto de investigación importante que te permite dar luces de manera genérica de cómo se desarrolló el hecho delictivo. Sin embargo, por ejemplo, si estamos ante un caso complejo, digamos un caso de corrupción de funcionarios, donde ha habido una colusión, donde ha habido un cohecho, eh, y ciertamente estos delitos de corrupción siempre se realizan en la clandestinidad, o sea, se reúnen en lugares secretos, en lugares donde no hay más personas. Entonces, una testimonial no va a ser lo mejor para poder terminar los hechos, puesto que como se realizan en la clandestinidad estos hechos o estos pactos colusorios, esos actos de corrupción, no hay personas que hayan tenido contacto directo con ello. Y obviamente los involucrados no van a ir a declarar, o los investigados no van a ir a declarar para, bueno, no en todos los casos, a menos que quieran buscar un beneficio, para ir y autoinculparse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, las testimoniales no son de mucha ayuda para los casos de corrupción, en mi experiencia. Sin embargo, para los casos de crimen organizado y dependiendo de qué tipo de organización criminal nos estamos o estamos investigando, porque existen organizaciones criminales que solo se dedican a cometer delitos de lavado de activos, organizaciones criminales que solo se dedican a cometer delitos de corrupción de funcionarios, organizaciones criminales que se dedican a crímenes violentos, a la trata de personas, a la extorsión. Entonces, si por ejemplo estamos ante unos hechos de presunta organización criminal que se dedica a la extorsión, pues podríamos tener testimoniales valiosos que nos permitan finalmente determinar cómo es que estas personas se organizan para cometer ilícitos penales. Luego tenemos las pericias. Dentro de las pericias que puedan servir, que se puedan realizar en las diligencias preliminares para poder determinar los hechos, podemos tener, por ejemplo, una pericia
contable, cuando estamos hablando de temas de lavado de activos o temas eh, de corrupción de funcionarios. Hay pericias de ingeniería civil, por ejemplo, cuando ha existido corrupción de funcionarios, en el sentido de que en obras no se han utilizado, o no, el supervisor no ha verificado que se utilicen los materiales adecuados en las cantidades adecuadas para poder tener una obra que finalmente sea una buena obra. O también tenemos pericias de carácter informático para los delitos que se han puesto muy de moda, que son los delitos informáticos, a través de pues, programas o correos maliciosos, phishing que le dicen, malware. Entonces, podemos utilizar también esos actos para poder conocer dichas, determinar cómo sucedieron los hechos. Pero también para delitos comunes, como por ejemplo, el examen médico legista en una persona que ha sido herida de bala o que ha sido herida por un objeto punzocortante, perdón, o incluso la necropsia, si es que ha habido víctimas, podemos establecer cuál fue el disparo o cuál fue el disparo o la situación que causó la muerte, el hecho determinante para la muerte, la trayectoria de la bala. eh, Incluso cuando es con arma de fuego se puede saber si es que fue a quemarropa, si fue de una distancia corta o larga, la posición en la que cae el, el cuerpo, que termina el cuerpo, también puede determinar la posición del tirador. Entonces, todo ello nos permite determinar los hechos, en este ejemplo de la necropsia. Ahora, en los casos de crimen organizado, siempre en diligencias preliminares, bueno, casi siempre, es muy importante la intervención de comunicaciones. La intervención de comunicaciones nos permite ir conociendo finalmente la estructura de una posible organización criminal. Quiénes son y cuáles son sus roles dentro de ella, a quiénes le responden y quiénes o con quiénes se comunicarían como posibles víctimas. Entonces vamos determinando, por ejemplo, en casos de organización criminal, que los actos urgentes e inaplazables serían, por ejemplo, las intervenciones de comunicaciones. Teniendo en cuenta, ojo, que el plazo de diligencias preliminares son de 36 meses. Entonces, ciertamente, a pesar de que la intervención de comunicaciones es un acto de investigación, una búsqueda de pruebas con medidas restrictivas, que va a demandar mucho tiempo, sigue siendo urgente porque poder verificar que estos hechos tienen carácter delictuoso de una organización criminal demanda mucho tiempo. En el mismo sentido, la intervención del secreto bancario. En el caso de organizaciones criminales que realizan lavado de activos u organizaciones criminales que eh, se dedican a la extorsión, entonces es muy importante la intervención del secreto bancario porque nos permite conocer quiénes serían, en el caso de lavado de activos, de dónde provendrían las fuentes ilícitas, y en el caso de extorsiones, quiénes serían las cuentas de las personas encargadas que recogen o reúnen el dinero producto de ellas. La reconstrucción para delitos de robo agravado, de homicidios, de feminicidios. La reconstrucción es un acto urgente que se debe realizar, que nos permite tener mayor luces y detalles de cómo fue que sucedieron los hechos. Nuevamente entramos a la videovigilancia. Por ejemplo, la videovigilancia es un acto de investigación especial eh, que puede darse en lugares públicos como en lugares cerrados o, digamos así, donde tendríamos que pedir una autorización. eh, la videovigilancia sirve mucho para los que son temas de organizaciones criminales. Entonces, en diligencias preliminares es siempre eh, un acto de investigación que se lleva a cabo con la finalidad de poder establecer, eh, iniciar con un posible miembro de una organización criminal y ver con quién se familiariza, con quién se reúne. En el caso de extorsiones, a quiénes va a dejar o amenazar con la finalidad de que pues paguen este cupo extorsivo. También puede ser utilizado, por ejemplo, yo que he trabajado en el equipo especial Cuellos Blancos, ha habido durante las diligencias preliminares actos de investigación como de videovigilancia que ha permitido establecer cómo funcionaban las reuniones entre los miembros más importantes, los cabecillas, los líderes de la organización criminal, como César Inostroza, Walter Ríos, con los diferentes, en este caso,
por ejemplo, otros funcionarios como del CNM, como abogados importantes, como empresarios, o dentro de la red que existía en la Corte Superior de Justicia del Callao, quienes eran el personal administrativo que se reunía de manera constante con Walter Ríos y para qué y por qué y en dónde. Entonces la videovigilancia nos ha permitido eso durante las diligencias preliminares porque estamos investigando a una organización criminal amplia, extensa. Luego tenemos las pesquisas. Las pesquisas, como le mencioné, es aquella, lo dispone el Ministerio Público con la finalidad de que a través de la policía, que es un órgano de apoyo, ojo, la policía es siempre un órgano de apoyo, no es un sujeto procesal, a través de ellos puedan constituir a ciertos lugares abiertos donde el Ministerio Público puede intuir indiciariamente que pueden existir algún tipo de objetos, materiales del delito, ¿no? Entonces, es necesario. Por ejemplo, digamos, se tiene conocimiento de que a una persona eh, ha sido secuestrada. Por ejemplo, hay casos en el norte donde se secuestran personas de sus locales de trabajo. Van, se hacen pasar por clientes y ¡fua! Se secuestran a personas. Y hay un forcejeo, hay una lucha para evitar eso entre ellos o otras personas, y siempre quedan rastros. Ya puede ser que puedan servir para la investigación. Pueden quedar rastros del tipo de llanta del vehículo que se utilizó, pueden quedar rastros del tipo del calzado. Hay muchos casos que han ayudado con el tipo de calzado que utilizaron para cometer el delito. Incluso puede quedar el pesquisa en esta búsqueda que realiza, en esta búsqueda que se realiza, puede verificar si existen cámaras de videovigilancia cerca, si existen algún elemento fotográfico o algo que pueda permitir verificar cómo sucedieron los hechos. Y eso nos lleva a la incautación de medios audiovisuales. Cuando se produce un hecho, esto sí, en delitos comunes o en delitos de organizaciones criminales, que se produce en la vía pública, a la luz del día, en un lugar concurrido, muy céntrico, siempre el Ministerio Público está pendiente y busca cámaras de videovigilancia que estén situadas o puedan verificar el lugar de los hechos delictivos, como que puedan determinar la ruta que podrían haber utilizado, por ejemplo, en un caso de homicidio, de sicariato, cuál fue la ruta que tomaron los sicarios para poder acabar con la víctima, eh, quién tuvo la función del campana que le dicen o del centrador que pone a la víctima en posición para que a esta le puedan dar muerte. Entonces, las cámaras de vigilancia nos permiten determinar esos hechos, verificar quiénes fueron las personas o cuántas personas participaron. Entonces, siempre es importante en este tipo de delitos hacer la búsqueda de medios audiovisuales alrededor del hecho que nos puedan dar una mayor amplitud de cómo se desenvolvió este hecho. Asimismo, para, por ejemplo, delitos de accidente de tránsito, homicidios culposos, hurtos, robos, son importantes estos medios audiovisuales para poder determinar cómo fue que sucedieron los hechos. La segunda clasificación es para asegurar indicios materiales del delito. Para ello, se realizan ciertos actos de investigación que muchas veces necesitan aprobación judicial. Por ejemplo, el allanamiento. Eh, Esto se da mucho tanto en investigaciones, en casos complejos, cuando se investigan bandas criminales, cuando se investiga corrupción de funcionarios, cuando se investiga también organizaciones criminales. Y el allanamiento es un acto, una medida restrictiva, o una búsqueda a través de una búsqueda de prueba a través de medidas restrictivas que nos permiten ingresar al domicilio de una persona con orden judicial con la finalidad de buscar elementos, objetos o activos propios del delito. Una vez que se encuentra ello, por ejemplo, en un caso de delito, en el delito de corrupción de funcionarios, cuando se hacen allanamientos a los domicilios de, por ejemplo, los contratistas o de los funcionarios públicos que tuvieron participación que se coludieron con los contratistas, o incluso se ha hecho allanamientos a entidades gubernamentales con la finalidad de poder incautar, por ejemplo, los CPUs que se encuentran ahí para verificar si han habido comunicaciones, si ha habido documentación que no debería haberse estado en esa computadora, que debería haberse estado, por ejemplo, en manos
del contratista, ¿no? Con la finalidad de ir construyendo o guardando los indicios materiales del delito. También sirven las incautaciones, por ejemplo, en organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, se hace el allanamiento, el descerraje y la incautación, porque normalmente cuando hacemos ese tipo de diligencias se encuentran dentro de ellas efectos del delito. Por ejemplo, organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, normalmente encuentras dinero y encuentras dinero por la experiencia, no encuentras dinero en fajos de billetes de 100, de 200 soles, sino encuentras dinero en monedas, cuando es extorsión, cuando es tráfico ilícito de drogas, ¿no? Porque así es como funcionan estos delitos, ¿no? Van y venden de a poco, se pagan en efectivo en monedas pequeñas y se va acumulando, se va acumulando. También se encuentran armas de fuego que son utilizadas para los delitos de extorsión, se encuentran celulares que pueden ser más adelante objeto de algún tipo de pericia informática o para descargar la información que esté dentro de ella, después de solicitar un levantamiento de secreto de comunicaciones. Se encuentran laptops, se pueden encontrar agendas donde se anotan como una especie de libro contable de cuánto dinero ingresa producto de esos delitos. Entonces, todos ellos son indicios materiales del delito y se necesitan asegurar dentro de las diligencias preliminares para poder continuar con la investigación. Como les mencioné, dependiendo de la complejidad, es que se utilizan también eh, estas medidas como el allanamiento y la incautación. También tenemos la interceptación o incautación postal, cuando porque esto es utilizado mucho en el tema de tráfico ilícito de drogas. Cuando, por ejemplo, se trata de mimetizar en envíos de la sierra liberteña a la costa para que finalmente salga del país, se trata de mimetizar en cuestiones, en envíos postales, o hay información que se encuentra en cartas o documentos que son enviados a través de ellos, se hace la interceptación e incautación postal para poder tener o asegurar los indicios materiales del delito. Y también en casos, por ejemplo, de menos complejidad, como pueden ser hurtos, homicidios, microcomercialización de drogas, se realiza el registro personal para poder encontrar, por ejemplo, ahí efectos, objetos del delito, ¿no? En un registro personal, después de haberse cometido un robo a mano armada, puedes encontrar algún bien de la víctima, puedes encontrar la misma arma, etcétera. Entonces, estos actos están dirigidos a poder asegurar esos indicios materiales que nos permitan vincular a la persona con los hechos. Y también nos permiten determinar, no sé si concatena. Finalmente tenemos los actos urgentes inaplazables destinados a individualizar a los involucrados. Y aquí estos son pocos, pero en realidad muchos podrían servir. Las pericias, por ejemplo. Las pericias pueden ser realizadas tanto para los sujetos activos como para los agraviados o víctimas. Podemos tener una pericia antropológica para poder determinar a través eh, se incauta una cámara de videovigilancia y se puede verificar ahí cómo es que una persona de sexo masculino con ciertas características realiza el desplazamiento para cometer el delito y perpetra el delito. Sin embargo, no tenemos seguridad de que esa persona sea, por ejemplo, Pedro, ¿no? Pero se practica una pericia antropomórfica o antropológica donde los peritos especialistas ven y verifican que las características físicas que aparecen en el video si se concuerdan o no concuerdan con Pedro. Entonces, es un tipo de pericias porque nos permiten individualizar a los involucrados. Tenemos también pericias dactiloscópicas, que nos permiten establecer a partir de huellas digitales quiénes han sido tanto las víctimas en el delito de homicidio, digamos, como quiénes han sido las personas involucradas dentro de ella. Siempre se puede encontrar huellas dactilares en el objeto del delito, en un arma de fuego que se utiliza para perpetrar el delito. Entonces, son pericias que nos permiten individualizar a los investigados. También está la pericia del ADN, para casos, por ejemplo, de violación sexual. Se puede practicar una pericia de ADN si se encuentran restos seminales dentro de la víctima, de la agraviada. Y también las pericias dentales para poder identificar a las víctimas. Cuando hay homicidios que no son descubiertos inmediatamente y que después de mucho tiempo se encuentra el cuerpo de la persona enterrado, donde ya
no hay muchos tejidos que nos puedan servir o no puede haber una identificación eh, visual, entonces utilizan esta pericia dental, puesto que todos tenemos nuestra mordida incluso, es única o es casi única. No hay muchas personas que repiten tu mordida y eso permite ayudar a identificar. Bien. Luego tenemos como actos de investigación el reconocimiento de rueda de personas, cuando perdón, cuando se busca a través de, por ejemplo, la agraviada tiene aún, porque ha sido inmediato, tiene en su memoria cuáles son las características físicas de esta persona. Entonces, se tiene ciertos indicios de que ha podido ser Pedro y se lo detiene a Pedro luego de cometer el delito, se lo detiene por presuntamente haber sido quien ha cometido ese delito. Aún no se tiene certeza, pero se le ha detenido con algunos objetos del delito, con algunos efectos del delito, una flagrancia presunta, y se le pone con 4 o 5 personas que tengan similares características a la de él y se le pide a la víctima o a la agraviada reconocer quién ha sido el sujeto que ha cometido el hecho ilícito. También se puede hacer el reconocimiento con fichas de herramienta. Cuando no tenemos a la persona física, al supuesto imputado, se puede hacer, se saca fichas, se levantan 2 tipos de actas. La primera acta es donde se determina que la foto A le pertenece a tal persona, la foto B le pertenece a tal persona, la foto C le pertenece a tal persona, la foto D le pertenece a tal persona. Y luego estas fotos, sin ningún dato adicional, se le muestra a la agraviada o a la víctima y ella identifica al supuesto actor y se levanta otra acta donde se verifica que la víctima ha reconocido como el presunto sujeto activo del delito a el sujeto que está en la foto número, o en la foto D o en el número 6, ¿no? Es otra forma de poder individualizar a los involucrados. En casos de organizaciones criminales, otra forma de individualizar a los involucrados de una organización es a través de la videovigilancia, puesto que se da seguimiento a una persona que se conoce que pertenecería a una organización criminal y durante el trayecto o el día uno puede verificar con qué personas entra en contacto eh, diariamente o con qué personas va a entregar los efectos del delito, como en el delito de extorsión, o si, por ejemplo, se dedican a perpetrar homicidios, a qué personas va y dónde consigue las armas, quiénes son los que les suministran municiones. Entonces vas tú armando, organizando, identificando a los distintos miembros de una organización criminal. Luego tenemos la incautación de medios audiovisuales. Como les mencioné hace un momento, que no solamente sirve para poder establecer cómo fue que se desarrollaron los hechos, sino también sirve para poder verificar quiénes fueron los que participaron en este delito, cuántas personas participaron, y a través de esos medios audiovisuales poder identificar con unas pericias o a través de, por ejemplo, he visto casos en los que no se tiene certeza de que esta persona ha participado, pero se tiene un registro de la ropa que utilizó el día tal. Se hace un allanamiento, una incautación y justo en su domicilio se encuentra la misma ropa, el mismo sombrero, la misma gorra, las mismas zapatillas. Entonces, estos actos también nos permiten individualizar a los involucrados. Y luego tenemos la entrega vigilada. La entrega vigilada lo que nos permite es, a través de una situación de control que tiene el Ministerio Público, se utiliza para, por ejemplo, esto es más que todo en los casos de tráfico ilícito de drogas. Se utiliza esta forma de búsqueda de pruebas para poder verificar, eh, por ejemplo, a ver, para ponerlo en un caso, se tiene conocimiento que del puerto del Callao va a salir un paquete que contiene 100 kilos de cocaína. Se interviene en el momento en que esta cocaína va a ser enviada a través del puerto del Callao a la persona y se utiliza se elabora todo un plan operativo para asegurarnos que este cargamento llegue a un punto de origen, digamos que llega a Colombia o a Costa Rica, que son los puntos donde pasan ya a Europa. Entonces se hace todo este proceso, plan logístico,
para poder verificar finalmente a quién llega esta mercadería, quién va a ser el encargado después de sacarlo del continente. Entonces, con esta finalidad se puede y se logra identificar. Estos son, son métodos de búsqueda de prueba para casos tan grandes como el tráfico ilícito de droga, como la trata de personas también. Entonces, estos serían, todos estos actos de investigación que les he mencionado, varían respecto a la complejidad del hecho que se investiga. No es lo mismo que, como les mencioné, investigar un delito común de hurto, de robo o de un homicidio, a investigar delitos complejos de corrupción de funcionarios o investigar a organizaciones criminales. Bien, ante ello, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna, chicos? Bien, entonces, para seguir cerrando ya. eh, estos actos, estos actos de investigación que se le ha mencionado, son los actos que se realizan con la finalidad, como lo había mencionado aquí, ya, con la finalidad de poder determinar los hechos denunciados, la vinculación de estos hechos a- con las personas, la individualización de estas personas y con la finalidad de asegurar indicios materiales. Esto con la finalidad de cumplir con los requisitos necesarios para poder pasar de la subetapa de diligencias preliminares a la etapa de formalización de investigación preparatoria. No obstante, eso no significa que no podamos volver a practicarlas, estos actos de investigación en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Podemos practicarlas con otras finalidades, ¿no? Con la finalidad de corroborar eh, los hechos, con la finalidad de corroborar la participación o la imputación de los investigados, con la finalidad de poder tal vez advertir la existencia de otros miembros de una organización criminal o la participación de otras personas, y también con la finalidad de poder más adelante asegurar, por ejemplo, una reparación civil, eh, eh, para poder sustentarla, por ejemplo. Entonces, como les mencionaba, los actos de investigación van en función a la complejidad del caso. Hay eh, de, actos de investigación que no podrían ser realizados en las diligencias preliminares por el plazo. Por ejemplo, tenemos en cuenta de que ha habido un delito de homicidio calificado, donde han participado más de 3 personas y que se han estado comunicando. Ante este caso, si lo abrimos como un caso común, pues tendríamos solamente un plazo de 120 días. No obstante, entre el plazo que tú vas gastando para poder obtener las líneas telefónicas que podrían haber sido implicados, la identificación de los investigados, se te va cortando el plazo. Entonces, podrías, por ejemplo, solicitar un levantamiento del secreto de comunicaciones posterior a la formalización, ¿no? Entonces, como les decía, esto va en función a la complejidad del hecho investigado. Bien, ¿no tenemos algunas preguntas, chicos? A ver, aprovechen. Bien, creo que no hay más preguntas entonces. Bien, entonces eso habría sido todo de mi parte por el día de hoy. Este es un tema eh, importante y sencillo también de entender los sujetos procesales. Miluska, ¿estás levantando la mano? ¿Puedes participar? Sí, sí, doctora. A ver, le voy a activar el audio a mi Luzca del Carmen. No te logramos escuchar, mi Luzca. Eh,
A ver, ahora sí, me parece, Miluska. ¿Me escucha? Sí, Ahora sí. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, doctora? sí se te escucha, Miluska. Doctor, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo presenté lo que era la constitución de actor civil a la fiscalía y sin embargo me lo han rechazado. Entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces tengo que esperar que se formalice, ¿verdad? Claro, para poder presentarte y constituirte como actor civil, la oportunidad es después de emitir la disposición de formalización y hasta antes de concluir la investigación preparatoria. No lo puedes Ah, hacer ok. antes. Sí, porque yo lo hice antes a petición del señor, pero lo han rechazado. Sí, no, no es la oportunidad para poder constituirse como actor civil. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. Le voy a activar el audio a Amparo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. No sé si me escucha bien. Sí, Doctor, mire, tengo dos consultas. Primero es si que en un acto de investigación que emite en diligencias preliminares la Fiscalía, ¿se puede obligar al imputado a pasar por medicina legal? Esa es la primera pregunta. Le hablo en un caso, ¿no? De, por ejemplo, los delitos de autoaborto, por ejemplo, donde le dejan un oficio al investigar a fin de que se apersone ella a medicina legal. Esa sería la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, eh, ¿cómo se computa, doctor, el plazo en las diligencias preliminares? Porque, por ejemplo, eh, tengo conocimiento de un casito que ya ha pasado 70 días, por ejemplo, desde la comunicación que hace la policía a una fiscalía acá en La Libertad. Y la ya, fiscalía, después de 70 días, habiendo la policía iniciado actos de investigación, por ejemplo, toma de declaración de la imputada, toma de declaración del denunciante, habiendo emitido un oficio para medicina legal, habiendo realizado algunos actos de investigaciones adicionales, la policía ha emitido su informe un mes después de la fecha y al siguiente mes, casi a los 70 días, recién el Ministerio Público saca su disposición número 1, donde señala el inicio de las diligencias preliminares, señalando un plazo de 60 días. Y, ya. y los plazos anteriores, ellos no lo están contando, lo están asumiendo como si recién empezaran la investigación. Y la verdad yo tenía conocimiento de que a través de la casación 66-2010 de Puno, los plazos se contabilizaban desde la fecha de la comunicación. Pero me entró una confusión con respecto a la nueva casación que salió del caso de Castillo, donde esos actos de investigación no eran, lo habían dado una naturaleza distinta. De repente usted me puede aclarar esos dos Sí, puntos, por favor. esa es la que se está, bueno, y esa es la que se ha regido por mucho tiempo en muchos distritos fiscales, incluso yo lo he hecho, pero eso, por ejemplo, acarrearía responsabilidad funcional, porque si se le ha puesto en conocimiento de la policía hace mucho tiempo y el Ministerio Público ha estado inactivo, eh, eso acarrea responsabilidad funcional. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece que el proceso penal inicia con la primera disposición que emite el fiscal, que es la disposición de diligencias preliminares. Entonces, hasta ese momento es donde recién se mantiene o se inicia una imputación indiciaria, porque sabemos que la imputación suficiente se construye a través de las diligencias preliminares, y es ahí recién donde se puede o se debe accionar o se debe actuar o se debe ejercer el derecho a la defensa, porque ya existe una imputación. Esta última casación ha dicho que no, pues tienen naturalezas distintas a la del proceso penal. Y yo realmente estoy de acuerdo, porque el ente encargado de calificar los hechos como delictivos no es la policía, es el Ministerio Público. Entonces, hasta que el Ministerio Público no califique esos hechos como delictivos, no estamos ante ningún tipo de imputación de carácter penal. Y tú, Entonces, ese plazo que corrió de 70 días, donde se han practicado un montón de diligencias, no cuentan para nada, no se computan. las diligencias, ahora, tienes que advertir tú si es que las diligencias practicadas durante ese plazo ha sido con conocimiento del fiscal.
Y doctor, pero mire, ¿cómo la fiscal, cómo la policía, o sea, ellos, yo tengo conocimiento que ellos no sumen, ellos no actúan así nada más. Ellos coordinan previamente por teléfono la comunicación y el fiscal da las directivas a efectos de que realicen algunas diligencias, porque ellos no actúan, sí, ellos no van a elaborar el oficio, no van a, por ejemplo, a tomar declaraciones cuando no le hay una coordinación previa con fiscalía. Se supone que en ese momento ya el fiscal tiene conocimiento, no del hecho, por eso que ordena las actuaciones de algunas diligencias, ¿no? Que hay que practicarse. Claro, Pero esos pero casos se eso, relatan al Ministerio Público. tendrías tú que verificar exactamente de que se haya puesto en conocimiento, porque a veces la policía actúa por propia decisión con la finalidad de emitir un informe y poner en conocimiento que se ha descubierto tales hechos, ¿no? Ahora, yo considero que si existe esa comunicación vía tutela de derechos, puedes cuestionarla, ¿no? Doctor, ¿y cómo acredito esa existencia de esa comunicación? Eh, ¿Cómo lo acredito? Porque ese es el problema, o sea, porque el código te dice que debe haber una ellos comunicación, puede coordinan. ser hasta una comunicación verbal, una comunicación telefónica, ¿no? Pero Claro. si es que ha habido algún tipo de comunicación escrita o algún oficio que se encuentre dentro del informe, sería lo más conveniente. En todo caso, este, podría solicitarlo en base a a la primera casación, ¿no? Que sí la consideraba, pero, o sea, es discutible hasta el punto tal en qué momento es que nace una imputación de carácter penal, cuando se califica o cuando se tiene conocimiento la policía, porque la facultad de calificación del hecho, la facultad de subsumir, la obligación de subsumir lo tiene el Ministerio Público. Claro, porque antes, por ejemplo, se regulaba eso con bueno, en la práctica, ¿no? Se manejaba con el tema de los control de plazo, pero con la casación del 66-2010 de Puno, donde el control de plazo se inicia desde la comunicación verbal, ¿no? Pero yo también me quejé verbalmente con la fiscal y me indicó, doctora, pero aún no inicia las diligencias preliminares, o sea, Claro, es que esa es la salvedad porque no que tenían te saca. sistema 2 meses en fiscalía, porque es un pueblito por ahí bien alejado y no tenían sistema y no podían generar el número de carpeta. Ya, pero me pasó una cuestión bien así, ¿no? Un poco complicada. Ah, ya. Entonces, doctor, y con respecto a si se puede obligar a la imputada a pasar medicina legal, ¿es correcto? Mira, O yo tengo conocimiento y ahí yo voy a ser muy sincero, no he visto casos de autoaborto, ¿ya? Mi especialidad es delitos contra la administración pública y crimen organizado, pero sé que existe, eh, bueno, el código lo permite, cuando tú pides que se extraigan ciertos elementos, intervenciones corporales con, or- con orden judicial, ¿no? Para determinar ciertos tipos de quién ha cometido el delito, si se ha cometido el delito, qué delito se ha cometido. Yo creo que en base a este requerimiento que se le hace, se podría realizar se podría ordenar que se realice una intervención corporal para poder, a efectos de determinar si es que ha habido o no un autoaborto. Ahora, ¿en qué momentos eh, se puede dar fe de un autoaborto? ¿En qué momento? Yo he visto casos, por ejemplo, se practica un autoaborto y el autoaborto sale mal. La persona se enferma, comienza a desangrarse y es llevada a la posta, a la clínica, ¿ya? ujú, Y durante los exámenes que se le hacen se determina que tiene una sustancia química ha hecho provoca. que se induzca al aborto o tiene lesiones físicas intrauterinas que permiten determinar de que ha habido un raspado, una succión que determina el autoaborto. Ahora, en esos casos, debes tener en cuenta de que eh, el Código Procesal Penal establece quiénes se encuentran obligados a denunciar. Y se encuentran obligados a denunciar los médicos. Mal de salud. E- Entonces, ya ahí, con el conocimiento de los médicos, con los exámenes médicos practicados, ya no sería necesario volver a practicarlos. Entonces, esos son el conocimiento que tengo de cómo se suscitan ese tipo o cómo se puede poner en evidencia ese tipo de delitos de autoaborto. Claro, doctor, pero mire, me pasó algo bien particular. Me remitieron un oficio y la verdad que mi cliente viene y me dice, doctora, me dice, me han dado este oficio. Entonces yo lo leo el oficio, ¿no? La práctica judicial nos permite entender más o menos el contexto de lo que indica, pues, ¿no? Los oficios, porque en la medicina legal, por ejemplo, ven temas de integridad sexual. Pero el oficio, ¿sabe qué decía, doctor? Decía examen ginecológico y medicina legal. Y la verdad que yo me reí, pues, ¿no? Porque dije, examen ginecológico, bueno, nunca he visto, ¿no?
a menos que pase como un post facto, pero cuando yo le dije, vamos a cumplir con lo que ordena la fiscalía, vamos, nos presentamos a medicina legal, y medicina legal, bueno, se rieron prácticamente de nuestro oficio, porque, pero eso es el oficio que le da a la policía, pues, ¿no? Porque Claro. ellos no hacen examen ginecológico, que eso lo hacen en un centro privado o un hospital público, pero el oficio está en el redactado. Entonces, ahí yo, como le digo, también por estrategia, ¿no? A través de una defensa pasiva, yo tampoco no voy a ir y voy a, Claro, tú puedes plantear una defensa pasiva. claro, En tampoco todo no. caso, puedes sustentarlo en un tema de derecho a la no autoincriminación, que le asiste a tu defendida. No, no hay ningún problema ahí. Pero lo malo es que ahí en medicina legal no te dan ningún documento, nada, doctor, para que acredite que te has apersonado y no te han querido atender por esa razón. Bueno, la verdad que No, yo he visto, por lo menos donde he trabajado, he visto que sí le puedes solicitar constancias. así. Sí, sí pides una constancia sí, una constancia de concurrencia o un acta de concurrencia donde que se señala que tú has asistido en mérito a tal oficio, a tal lugar y que tal persona te ha dicho que no has podido, no se debe realizar, está mal planteada el oficio o cosas así, ¿no? Eso no, me he olvidado entonces. Ya, doctor, gracias. Bien, Gracias, doctor, por la respuesta. Bien, recordarles a los participantes que si desean también expresarse, pueden levantar la mano para activarles el audio o también pueden dejar sus dudas mediante el chat. ¿alguna otra pregunta? Eh, Amparo, me parece que estás levantando la mano de nuevo. Te estoy activando el audio. Sí, doctor, no fuera mucha molestia, una consultita adicional. Doctor, en los casos en las diligencias de investigación que se practican en los delitos de tocamientos indebidos, por ejemplo, en los delitos sexuales, eh, es necesaria, por ejemplo, la presencia del Ministerio Público cuando se levantan, por ejemplo, el recojo de evidencias, toma de muestras, eso, solamente con el personal de pericia, nada más de la oficina de No, IRIN. puede ser realizado solo con el personal de pericia, no, no, ningún problema. Ah, ya. Y en el caso de los tocamientos indebidos, doctor, ¿qué diligencias urgentes o preliminares son las que se realizan? Cámara GESEL. Cámara GESEL, para todo delito contra la libertad sexual, y en menor de edad, cámara GESEL. Cuando es mayor de edad, hay una casación que establece que la declaración de la víctima, si es una de la parte de las diligencias que tiene que presentar consistencia para poder determinar si hubo o no hubo. Ahora, si los tocamientos han dejado algún tipo por ejemplo, existen huellas por dactilopresión, si no me equivoco, o eso, a través de un examen pericial médico legista, se puede determinar si existen esas huellas, cuando ha habido tocamientos indebidos, cuando ha habido intentos de violación, eh, eh, se puede determinar en médico legista. ¿Esa sería la única prueba, doctor, o la único medio probatorio que se puede, digamos, que serviría a la fiscalía para acusar? De- depende, Por lo menos depende mucho el entorno donde se ha realizado, porque si ha sido en un lugar público los tocamientos indebidos, puedes presentar cámaras de vigilancia. Pero recuerda que, no recuerdo en este momento la casación, hay una casación que establece que para delitos sexuales, la sola declaración de la víctima, apoyado en elementos periféricos y que la declaración de la víctima sea consistente, puede servir para poder poner una condena. Ay, ok. Gracias, doctor. Ya no pregunto más. Tenemos otra pregunta de Miluska. Le voy a activar el audio. A ver. Ya. Doctor, tengo otra pregunta. Mire, lo que pasa es que el señor lo han denunciado por violencia psicológica, pero Ya, sin embargo, la que ejerce violencia psicológica es la mujer, porque ya, siempre que quiere va a su casa, lo grita, incluso hasta la ha pegado.
Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo hacer un escrito en el cual le solicite al fiscal que se archive el primer caso porque estoy adjuntando pruebas de que ella es la que lo maltrata a él y en la misma investigación se inicie redundando investigación contra ella por violencia psicológica porque ella sí es la que lo maltrata? ¿O Ya. no? ¿O tiene Sí, que ser aparte en otra denuncia? a ver, sí lo puedes hacer en base a que el Ministerio Público, a través de los fiscales, cuando tienen conocimiento de un hecho delictivo, están en la obligación de, eh, en este caso, aperturar la investigación o derivarlo a su coordinación para que se aperture en una nueva carpeta. Entonces, es sumamente normal que durante las diligencias preliminares se presenten escritos, primero, sustentando por qué es que la imputación o el hecho no sucedió, o la imputación o la vinculación de su patrocinado no está bien no se condice con el hecho, y se pide el archivo, ¿no? En este caso de violencia, si tú consideras que tienes elementos que te permitan sustentar que quien ejerce la violencia psicológica no es tu patrocinado, sino es la supuesta víctima, lo puedes pedir y lo puedes solicitar en tu propio escrito. O sea, la defensa tiene amplitud para poder presentar o solicitar pretensiones dentro del proceso penal. No Ah, ya. veo ningún, no veo Y sería, ningún doctor, impedimento. una pregunta. Solamente lo que pasa es que la señora cobra una pensión de alimentos, pero quien ejerce la tenencia es el señor. También le podría señalar lo que es violencia psicológica e incluso no le da nada, ningún sol y sigue con el tema del impulso y quiere llevárselo al niño a la fuerza, pero ya lo ha ido a abandonar, ha hecho que está harta del bebé y tanta cosa. Es por eso que el señor ha perdido un proceso de tenencia, pero ella siempre le ejerce ese tema de violencia. Digo, también se podría amparar lo que es violencia económica, porque ella está No, agarrando la no. plata, ¿o no? No existe violencia económica. Existe violencia psicológica. Ahora, ¿puedes tú saber cuál es el Ah, factor psicológica. que desencadena la violencia psicológica? Por ejemplo, el mellar su propia autoestima, en este caso, la amenaza de quitar o de dejar de ver a sus hijos también podría ser considerada como un tipo de violencia psicológica con la finalidad después de obtener de él un tipo de comportamiento, ¿no? Tendrías que ver de cómo lo enfocas, ¿no? Cómo Ah, enfocas ya, el ok, tipo de doctor. violencia. Ya, gracias, doctor. Listo. Le voy a activar el audio a Rocío. Rocío, ¿te activé el audio o tal vez Sí. ay, se Doctor, confundió buenas algo? noches. Está. Compañeros, buenas noches. Buenas Doctor, noches. disculpe, respecto a la anterior pregunta de la compañera, usted mencionó que no existe la violencia económica. O sea, ¿no sería igual a la violencia patrimonial que está regulada en la ley 30364? Eso me quedé un poco confundida. Gracias. Ya, la violencia patrimonial, mira, como les decía, mi especialidad es delito contra la administración pública y crimen organizado, pero tengo entendido que la violencia patrimonial se ejerce en función a, por ejemplo, si el que está violentado depende económicamente de esta persona, o sea, eh, bajo la amenaza de que si tú me dejas, si tú te vas o haces, yo dejo de mantenerte o te quedas en la calle, no tienes trabajo, te quedas sin hogar, ¿no? Lo tengo entendido en ese sentido, pero lo que me mencionaba ella era respecto a una pensión ganada en un proceso, imagino, civil o a través de perdón, un proceso familiar o a través de un acta o una conciliación notarial, que me parece que son cosas distintas. Gracias, doctor. A ver, Amparo, ¿estabas levantando la mano? Te voy a activar el audio. Sí, no solamente para aclarar, bueno, cooperar un poco con el tema que está preguntando la compañera, ¿no? Como decía el doctor hacía referencia, la compañera hacía referencia a un tema de violencia psicológica y física, creo que porque mencionaba de que había agresiones, que era la que lo buscaba, ¿no? El doctor hacía referencia a ese hecho, ¿no? En particular, cuando se trata del tema de violencia económica, ¿no? Tal cual usted lo ha mencionado, doctor, así funciona.
Así funciona. Cuando se restringe el tema alimentario, se condiciona los alimentos al hecho de estar sometida, de tener la sujeción sobre la mujer, en esos aspectos se configura la violencia económica. Pero más no, como hay que diferenciarla de la violencia psicológica. Lo que mencionaba la compañera era un tipo de violencia psicológica que es diferente, que tiene otra forma de probarse, ¿no? A través de un proceso judicial. Gracias por la aclaración. Yo no soy experto en esos temas, porque toda mi vida ha sido anticorrupción, pero gracias por aclararlo. Bien, entonces creo que sí, ahora sí ya no hay más preguntas. Sí, Oh, doctor, me parece que ya no tenemos manitos levantadas y también en el chat pues no están realizando preguntas. bien, entonces. Eso habría sido todo de mi parte el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por sus preguntas que siempre animan a uno a actualizarse. Entonces sigo invitando a que ustedes se capaciten con CEFOCAP, que siempre está a la vanguardia con los temas actuales. Eso ha sido todo por hoy conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, también por participar pues de estas capacitaciones de parte de la institución Centro de Formación y Capacitación Sofocap. Estamos muy agradecidos con usted por pues brindarnos este apoyo en las ponencias. También espero que los participantes pues hayan podido absolver todas las dudas que tenían y pues adquirido los conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con su presencia en las futuras ponencias. Muy buenas noches. Y también agradecer a los demás participantes que han estado presentes en la ponencia del día de hoy. Los que desean certificarse, ahí les estoy enviando el link de la asesora de ventas para que se puedan comunicar con ella y acceder al certificado por 24 horas académicas. Este es válido para concursos públicos y privados y estará certificado en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Asimismo, pues el día de mañana se estará subiendo esta clase grabada al aula virtual y el certificado digital se estará habilitando dentro de 2 días hábiles. Cualquier información también lo pueden hacer mediante el link de WhatsApp que les he enviado y también invitarles pues nuevamente a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Estamos como Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy en las clases. Dentro de unos minutos se va a cerrar la sala.